Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hay que igual de todos modos dar un poco de tiempo para que se puedan ir conectando más personas, porque todavía estamos como que 4 y 8. Y a ver, bueno, buenas tardes con todos. En el mes pasado tocamos el tema de administración de switches, un tema súper básico, para que poco a poco nos vayamos empapando con las características que tienen nuestros equipos y siempre empezando desde lo más básico que era la administración. Tocamos el tema el mes pasado sobre cómo ingresar al switch, qué características puedes tener ahí, el tema del backup, al cargar configuración de firmware. Tocamos puntos importantes sobre todo el tema básico para que todos tengan en cuenta o tengan las bases al momento de acceder o tener un equipo de la serie corporativa de D-Link. Ahora, hoy continuando con los temas de capacitación que estamos avanzando aquí a través del mayorista de Digicorp, hoy vamos a tocar el tema de las VLANs. En el caso del mayorista Digicorp, nosotros contamos con portafolio corporativo. Ellos son un mayorista que nos apoyan mucho para poder desarrollar nuestro portafolio de empresa. Así que ahí van a poder encontrar nuestro portafolio corporativo desde la serie. Recordarles que nuestro portafolio corporativo empieza desde la serie DGS 1100 en adelante. Todo es administrable. Entonces, por ejemplo, el tema que vamos a tocar hoy, que es administración, gestión de VLANs, que son VLANs, para qué sirven las VLANs y cómo configurarlas, pueden tener este tipo de configuración a partir de la serie de nuestros switches, la serie DGS 1100 en adelante. DGS 1100, DGS 1210, DGS 1510, la serie 1520, la 1250, 3130 y también, lógicamente, nuestros switches de Core A10G. Entonces, quería mencionarles eso para que sepan de que en nuestro portafolio corporativo, a partir de la serie DGS 1100 en adelante, podemos hacer lo que son configuración de VLANs. Eso es importante tenerlo en cuenta porque siempre nos preguntan, ¿no? ¿A partir de qué modelo puedo gestionar VLANs? ¿A partir de qué serie tienen características de capa 2? ¿A partir de qué serie puedo empezar a administrar o gestionar segmentación de red, lo que son VLANs? A partir de la serie DGS 1100 en adelante. Entonces quería empezar con ello mientras que se van conectando más personas. También mencionarles de que en nuestro portafolio corporativo, a partir de la serie DGS 1100 en adelante, tienen características como Auto-Surveillance VLANs y Voice VLAN. Esto es importante que también lo sepan para el tema de sus implementaciones. Cuando hablamos de implementaciones de telefonía IP o de videovigilancia, este tipo de características como Auto-Surveillance VLANs o Voice VLAN nos ayuda al momento de configurar, ¿no? Si yo soy un implementador, si yo soy un integrador, si yo configuro o si yo estoy haciendo una propuesta de un nuevo diseño en una red, este tipo de características, como son Auto Surveillance VLANs y Voice VLANs, que lo encuentras en nuestra serie de a partir de la DGS 1100, como les decía, en adelante, te ayudan a que de manera de configuración es mucho más fácil. Las activas y, por ejemplo, conectas un teléfono y automáticamente le asigna una VLAN, ¿no? Conectas una cámara y automáticamente le asigna una VLAN para ese tipo de dispositivo. Entonces, ustedes que son implementadores en Digicorp y cuentan también con un portafolio súper amplio en Digicorp, cuentan con cámaras, cuentan con varios dispositivos IPs. Esta característica que cuentan nuestros equipos, Auto-Surveillance VLANs y Voice VLANs, también les puede ayudar al momento de implementar para que sea mucho más sencillo. Eso también quería mencionarles en lo que vamos avanzando aquí con los primeros minutos en que se van conectando los clientes. Entonces, aquí, entonces hoy vamos a tocar el tema, nuevamente reforzando, de qué son VLANs, para qué usamos las VLANs y cómo configurar las VLANs en nuestros switches. También mencionarles que a partir de la serie de GS1100 en adelante, la interfaz es por web, así que es súper gráfica, es muy sencilla. E igual los clientes que quieran configurar por línea de comandos también lo pueden hacer.
También mencionarles en los que van pasando estos minutos que toda nuestra información en el caso del link es totalmente gratuita. Pueden ingresar en nuestra página web y ahí colocar la opción de soporte y ahí van a encontrar los manuales de acuerdo a cada serie. Pueden encontrar el manual si son modelos que se configuran por interfaz web, por interfaz gráfica, van a encontrar el manual de su configuración por web. Y si son equipos que se configuran por línea de comandos, van a encontrar ambos manuales. Entonces, ahí también para los que deseen aprender mucho más por su cuenta, también ahí pueden encontrar la información. Entonces ya siendo 4:15, ya prácticamente le doy el pase a Luis Romero, quien nos va a mostrar cómo vamos a configurar estas características de una manera súper rápida, súper sencilla. Igual cualquier consulta que ustedes tengan en adelante, me la pueden hacer. Igual voy a colocar aquí mis datos y al finalizar cualquier consulta estamos atentos. Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, Lady. Como bien lo dijo Lady, el día de hoy vamos a ver vamos a ver la temática de las VLANs. Dentro de lo que son características de los switches gestionables, una de las más utilizadas, una de las más populares, llamémosle así, es justamente la configuración de VLANs, ¿no? Entonces, vamos a ver eso hoy día, vamos a verlo de una forma bastante sencilla, sin entrar mucho en el tema técnico, sin profundizar mucho en el tema técnico, sino más bien tratando de entender el concepto, ¿no? Tratando de entender el concepto antes que cualquier otra cosa. Muy bien, vamos a empezar entonces. Me dicen por favor que si se ve la pantalla, todo bien. Sí. Muy bien, gracias. Este es más o menos los temas que vamos a tocar. No se asusten que vean cuatro, todo está rápido. Vamos a entender para qué usamos VLANs, el concepto, diseños, o sea, un diseño de, ¿no? Cómo solución, o una solución, en otras palabras, con VLANs y ejemplo de configuración. Un ejemplo simple de configuración. ¿Ok? Primero que nada, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Para qué configurar VLANs? ¿O ¿para qué yo voy a colocar o para qué necesito un switch con VLANs o que tenga esas características en mi red? ¿No? Esa es una pregunta que no solo el cliente final tiene que hacerla, sino también aquel que está, quien le va a proveer el servicio, no solo de venta, sino de repente también de configuración o implementación de una solución, ¿no? ¿Para qué configurar, no? Eh, es una pregunta que se debe responder. ¿Por qué? Porque de la respuesta a esa pregunta, yo voy a entender cuántas filas necesito, qué tipo de configuración tengo que hacer, etcétera, etcétera. No es simplemente, hace VLAN, sí, toma. No. Los que de alguna manera trabajamos en lo que es el diseño, en la implementación de un proyecto o de soluciones, siempre hacemos este tipo de preguntas. Entonces, planteémonos un problema, ¿no? Un ejemplo práctico. Un centro de estudios, por ejemplo. ¿Ok? Un centro de estudios, llámense instituto, universidad, colegio, lo que ustedes deseen. Muy bien. ¿Qué tenemos en un centro de estudios? En primer lugar, tenemos diferentes tipos de usuarios, por lo tanto, ¿no? Van a haber diferentes tipos de datos, ¿no? ¿Qué tipos de usuarios vamos a encontrar en un centro de estudios? Por ejemplo, vamos a tener las oficinas administrativas, vamos a tener laboratorios, biblioteca, los alumnos mismos, ¿no? El contenido que puedan, ahora muchos colegios trabajan con contenido que está ubicado en sus propios servidores y los alumnos ingresan a través de sus laptops, tablets, etcétera, sin hablar todavía de los mismos profesores, ¿no? Que se toman incluso exámenes por web o se presentan trabajos en línea, etcétera. Entonces, cada grupo de usuarios, ¿no? Cada grupo de usuarios genera un contenido, genera un tráfico diferente, ¿no? Genera un contenido, un tráfico diferente. En este caso, ¿no? En este caso del centro de estudios
que es el que estamos viendo en el ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos a todos los usuarios en la misma red, con las mismas características de tráfico, etcétera, tranquilamente un alumno podría ingresar y de repente entrar al servidor donde están las notas y podría modificar notas o de repente bajarse el examen que va a tomar el profesor y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para evitar, para asegurar mi red? ¿Qué hacemos para que la red sea más segura, para evitar este tipo de cosas, ¿no? Cuando yo estudiaba en el colegio hace ya muchos años, nosotros sabíamos dónde se guardaban los exámenes, ¿no? En esa época pues se tipeaban los exámenes y se sacaban fotocopias, ¿no? Este, y una amiga de mi salón fue a la sala de profesores donde se guardaban los exámenes y se hizo la enferma y se simuló un desmayo, ¿no? Entonces todos se acercaron para atenderla y otra amiga que la había ido a acompañar se sacó un examen, ¿no? Y de esta manera ya teníamos el examen para conocer de antemano las preguntas. Eso, porque en la época que yo estudiaba no habían pues redes, ni usábamos laptops, ni nada en el colegio, ¿no? Todos con nuestro cuadernito y nuestro lapicero nada más. Pero hoy en día la cuestión ya es más sofisticada, ¿no? Cualquier persona que tenga cierto conocimiento de redes podría tranquilamente entrar a un servidor o entrar a una base de datos y descargar un repositorio y descargar la información que se necesita o que quiere adquirir. Entonces, en base a esta necesidad, ¿no? Vemos que en un lugar específico, en este caso en un centro de estudios, vamos a tener muchos usuarios y de esos usuarios, cada grupo de usuarios, ¿no? Va a tener un tráfico, un uso, va a necesitar servicios diferentes. Lo ideal para esto es que estos usuarios estén separados por los grupos a los cuales pertenecen, ¿no? Los administradores en las oficinas administrativas, alumnos en un grupo, ¿no? Profesores en otro grupo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a realizar esto en una red de comunicaciones? Justamente el concepto de VLANs, ¿no? ¿Qué son las VLANs o qué es una VLAN? ¿No? Una VLAN es una característica que tienen los equipos, los switches gestionables, que proporciona una manera de agrupar dispositivos, ¿no? Dentro de una red de datos, ¿no? De una red LAN, ¿no? De una red de datos. Un grupo de dispositivos dentro de una VLAN se comunica como si estuvieran conectados al mismo cable. Las VLAN se basan en conexiones lógicas en lugar de conexiones físicas, ¿ok? Dentro de una red, ¿no? ¿No? Se dividen las redes en pequeños segmentos, ¿no? De acuerdo a las funciones que tienen estos grupos, ¿no? Y los dispositivos dentro de una VLAN funcionan como si estuvieran en una propia red independiente, aunque compartan una misma infraestructura con otras VLANs. ¿Cómo traducimos esto en palabras simples, ¿no? De manera simple, ¿cómo lo traducimos? Fácilmente, lo que significa esto es que se pueden separar los usuarios por grupos, ¿no? Por grupos de trabajo, por grupos de afinidad, por grupos, ¿no? En los que hacen funciones similares, como dije hace un momento, ¿no? Un grupo de profesores, los grupos de alumnos, de administradores, etcétera, ¿no? Y a cada uno de esos grupos yo le voy a crear una parte de la red, voy a separarle una parte de la red, voy a alojarlo en una parte de la red y a esa parte de la red donde va a estar ese grupo específico de usuarios, esa parte de red se llama VLAN. ¿Qué significa VLAN? La V es virtual y LAN es una red local, ¿no? Entonces quiere decir que es una red local virtual. Virtualmente se divide la red en varios pedazos, llamémoslo así, en varios grupos que permiten separar la red y dividirla. Se puede definir grupos con personas o con personas y usuarios con las mismas características, como ya dije, ¿no? Empleados del mismo departamento, miembros de un grupo de trabajo, usuarios que comparten los mismos recursos o aplicaciones de red, etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo tener múltiples VLANs, muchas VLANs,
en función a la necesidad que yo tengo o en función a la necesidad que se tiene para este propósito. ¿Ok? ¿Cómo funciona una VLAN? Y esto lo voy a hacer de una manera muy rápida y simple, ¿no? Sin, como dije hace un momento, sin apoyarme mucho en la parte técnica. ¿Ok? Más que fijarse en las letras o en la descripción que está a la izquierda, les pido que se enfoquen en el gráfico, en el dibujo, ¿no? Están, o que forman parte de la red. Entonces, yo he separado, según este ejemplo del gráfico, mi switch está dividido en 3 VLANs, ¿no? Y la vamos a llamar por los colores que están ahí de las flechitas, ¿no? Una VLAN azul, una VLAN verde y una VLAN naranja, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que podemos ver ahí en ese gráfico? Que yo puedo tener miembros de una VLAN conectados a un switch y miembros de esa misma VLAN, como es la VLAN azul o la VLAN de finanzas, como dice ahí, miembros de esa misma VLAN, perdón, en otro switch. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden estar, por ejemplo, en un piso de un edificio, miembros de un grupo de trabajo, y en el siguiente piso o 3 pisos más arriba, de repente, ¿no? Hallar otro grupo, ¿no? Que forma parte de de ese mismo grupo de trabajo, estar en otro piso, en otra ubicación, ¿no? En otro switch, en otras palabras. Entonces yo puedo tener miembros de una VLAN diseminados en todo el campus, ¿no? De una universidad, de un colegio grande, ¿no? O de una empresa que tiene varios pisos, ¿no? Puedo tener gente de contabilidad en el piso 2 y de repente en el piso 5 también, y de repente administrativos en el piso 3, en el piso 8, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los miembros de la VLAN no necesitan estar todos agregados a un mismo switch, pueden estar en diferentes switches. ¿Qué es lo que hace posible que esos miembros de las VLANs, ¿no? O esos miembros de un grupo de trabajo específico, hablándolo más en castellano, ¿no? Puedan comunicarse entre sí o puedan acceder a sus recursos compartidos, como pueden ser servicios, servidores, ¿no? ¿Qué es lo que permite que puedan comunicarse entre ellos a pesar de estar en diferentes switches, en diferentes lugares, en diferentes ubicaciones dentro del campus de estudios, si es que fuese una universidad? Lo que permite que estos puedan comunicarse entre ellos es justamente la unión que va a haber entre switches a través de diferentes formas, principalmente cables de red o fibra óptica. ¿Ok? Entonces, para entender esto, ¿cómo es posible que se unan estos dos switches y a la vez pueda haber la comunicación solo entre miembros de una misma VLAN? Es necesario entender cómo funciona una VLAN. Y para eso, ¿no? Vamos a definir un poco los roles que siguen los puertos dentro de una VLAN o cómo yo debo configurar los puertos o qué roles debo darle a los puertos para configurar una VLAN. Después voy a regresar a cómo funciona la VLAN, ¿ok? Primero vamos a definir qué tipos de puertos no deben ser configurados o cómo deben ser configurados los puertos en una VLAN. En una VLAN básicamente se trabajan con dos tipos de puertos. He puesto hasta un tercer puerto porque también es necesario, pero no es tan común, ¿no? Normalmente no se utiliza, ¿no? Pero sí es útil, sí también puede ser necesario. Pero principalmente yo tengo dos tipos de puertos. Los puertos de tipo untagged o puertos de tipo acceso y puertos de... Hay un tercer grupo que son los puertos híbridos, que vamos a ver al final un pequeño ejemplo con eso. Pero principalmente son untagged y tagged. ¿Cuál es la diferencia entre estos, más allá del nombre? En los puertos untagged se van a conectar, ¿no? Los usuarios finales, los hosts, las computadoras, las impresoras, etcétera. Es decir, en otras palabras, utilizando los términos que estamos usando acá, los miembros de las VLANs, ¿ok? Si yo soy un profesor
¿no? Entonces, al puerto en el que yo voy a estar conectado con mi laptop, con mi computadora, ese puerto debe pertenecer a la VLAN donde estamos todos los profesores, ¿no? Si Lady es la contadora del colegio, de la empresa, etcétera, ella va a estar conectada al puerto, ¿no? De la VLAN para los contadores o para el personal administrativo. O sea, simple, los puertos Untagged o los puertos tipo acceso es donde los usuarios finales se van a conectar, laptops, teléfonos, impresoras, etcétera. Y los puertos tipo Tagged o puertos tipo Trunk, lo que van a hacer es van a unirme los switches, van a conectarme todos los switches, ¿no? De la red de datos, todos los switches de la red de datos. Va a ser esos cables que me van a unir los switches de la red de datos, ¿ok? Un puerto híbrido es un puerto que puede ser configurado como target o como untarget también, de las dos formas, ¿no? Pero eso vamos a ver cómo se aplica al final. Entonces, teniendo en cuenta que en las VLANs voy a tener yo dos tipos de puertos principalmente y quiénes se van a conectar a esos puertos. Para los puertos tipo acceso o untarget van a conectarse los usuarios finales y para los puertos target son los puertos que unen los switches, ¿no? Unen los equipos. Entonces, con esta explicación vamos ya a entender un poco cómo funciona una VLAN. Vamos a fijarnos aquí en el gráfico otra vez, que es el mismo gráfico que estaba en la diapositiva, dos diapositivas antes, y vamos a ver nuevamente nuestras VLANs. Tenemos tres VLANs aquí en este gráfico, tres VLANs en un switch, tres VLANs en otro switch. Si yo quiero que un usuario, llamémosle así, de la VLAN azul, de la VLAN de finanzas, se necesita comunicar con otro usuario de la VLAN finanzas que está en otro equipo o que está en otro lugar, ¿no? ¿Cómo va a comunicarse? ¿No? ¿Cómo el switch va a saber que ese mensaje azul se quiere en verde, no va a poder hacerlo, ¿no? A menos que se trabaje ya a nivel de switches capa 3, que ese es otro tema que en algún momento seguro lo vamos a tocar. Pero viendo así solamente el tema de las VLANs, entre VLANs no hay comunicación, entre VLANs diferentes, ¿no? Hay que aclarar eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacerlo simple, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Si miembros de un mismo switch, ¿no? VLAN, están en la misma VLAN, por ejemplo, VLAN Finanzas, dentro del mismo switch, se quieren comunicar, no hay problema, porque el switch los conoce, entre comillas, conoce su ubicación, conoce en qué puerto están conectados a través de la dirección MAC de las computadoras o de las laptops. Entonces, si están en la misma VLAN y en el mismo switch, no hay problema, entre ellos se comunican sin problema. ¿Por qué? Porque el switch conoce dónde están ubicados, conoce en qué puerto está ubicado el receptor y el que envía el mensaje. Pero ¿qué pasa cuando están en switches diferentes? Entonces ahí es donde entra el concepto de VLAN a trabajar. Como les dije, los puertos donde están conectados los usuarios son puertos sin etiqueta o untagged, como significa en inglés, ¿no? Untagged es sin etiqueta. Pero ¿qué pasa cuando un usuario de la VLAN azul, de la VLAN Finanzas, quiere comunicarse con el otro usuario que está en la OTA, en el otro equipo, en el otro switch, quiere comunicarse con él? Entonces va a enviar el mensaje, ¿no? No sé qué tipo de mensaje, un correo, un chat, lo que sea. Entonces el switch donde se encuentra este usuario ¿no? que es el que envía el mensaje, va a ver en primer lugar dentro de los puertos, dentro de sus propios puertos, si es que el receptor, ¿no? Aquel que va a recibir el mensaje se encuentra. Si no está ahí, no lo encuentra, ¿no? Entonces va a decir, ok, yo no lo tengo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mandar ese mensaje a través del puerto que sirve como conexión con otros switches, con los otros switches. Entonces, este puerto va a recibir el mensaje y como este puerto, que es el que está conectando a otros switches, está configurado en modo target, es decir, en un modo etiquetado, ¿qué es lo que va a hacer el switch? El switch va a mirar de dónde viene ese mensaje, viene de la VLAN Finanzas, viene de la VLAN azul y le va a poner un VLAN ID. Un VLAN ID es un número que identifica a esa VLAN. Cada VLAN tiene un número que lo identifica, que se llama VLAN ID. Entonces,
cuando el mensaje sale por ese puerto lo que va a hacer va a etiquetarlo, va a ponerle como un sello, ¿no? Tú eres la VLAN Finanzas, que es la VLAN 10, por ejemplo, y le va a marcar el 10. Entonces el paquete de datos va a pasar por los cables, ¿no? Va a llegar al switch de destino, va a llegar al switch de destino, y en el switch de destino va a llegar también a un puerto target, que es el puerto que comunica a los otros switches. Entonces este puerto target que lo va a recibir va a mirar, y lo primero que va a mirar es la etiqueta que tiene. Ah, ya, dice el puerto, el equipo, perdón, el equipo destino. Va a mirar el paquete y va a decir, ah, ya, tú perteneces a la VLAN 10 porque acá te han puesto una etiqueta que dice VLAN 10. Ok, y lo manda hacia los equipos de la VLAN 10, ¿no? De la VLAN Finanzas, de la VLAN azul. Entonces es así como el paquete pasa, ¿no? De un switch a otro o de un switch a otros switches. Es así como pasa, y a través de los puertos tagueados, a través de los puertos en modo target, ¿no? Van a ser etiquetados los tramas, los paquetes, y estos paquetes van a llegar a su destino gracias a la etiqueta. Y por eso es que solo van a llegar a los miembros de las mismas VLAN, no pueden pasar de una VLAN a otra. ¿Por qué? Porque están etiquetados y solo van a comunicarse entre ellos. ¿Ok? Así es como funciona, ¿no? Espero que haya sido sencilla la explicación de cómo funciona para tener una idea de cómo funciona, de cómo trabaja una VLAN. Vamos a ver un ejemplo ahora, ¿no? Imaginemos que tenemos una red con 3 tipos de usuarios, ¿no? Los cuales están dispersos en 2 pisos de un edificio. Cada piso tiene un switch de 24 puertos administrable. Se necesita segmentar la red y que los usuarios del mismo tipo tengan comunicación entre sí, aún estando en pisos diferentes y conectados a switches diferentes. Prácticamente el ejemplo que estamos viendo acá en el dibujo, ¿no? En la figura, ¿no? 2 switches, cada uno de 24 puertos, van a haber 3 VLANs, y en cada uno de los switches van a haber usuarios no de diferentes tipos, pero entre los 2 switches van a tener usuarios del mismo tipo. Se necesita que los usuarios del mismo tipo o de la misma VLAN se puedan comunicar entre ellos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir para configurar una VLAN? ¿Ok? En primer lugar. En primer lugar, tenemos que seleccionar un nombre para la VLAN. Todas las VLAN tienen que tener un nombre para que eso me sirve a mí como administrador, ¿no? Si son profesores, de repente le pongo VLAN profesores; si son alumnos, VLAN alumnos, etcétera. Algo que para mí como administrador me ayude a identificarlo. Después que he seleccionado el nombre para la VLAN, le tengo que yo asignarle un VLAN ID, lo que les dije hace un momento, ¿no? Cada VLAN tiene un número, un VLAN ID, que puede ser del VLAN ID número 2 hasta el 4094. Yo puedo usar cualquiera de esos números. No se usa el VLAN ID 1 porque el VLAN de ID 1 viene asignada a la VLAN por default, que son todos los puertos del switch con los que llega el equipo cuando está nuevo, sin configurar. Por eso normalmente se usa de la VLAN 2 o VLAN ID 2 en adelante. Entonces, ¿para qué va a servir el nombre? Para mí, como administrador, para poder identificar las VLANs. El VLAN ID le va a servir al switch, porque el switch no va a entender el nombre. O sea, el nombre VLAN profesores para el switch no lo entiende. Lo que el switch entiende es el VLAN ID. Entonces, la VLAN profesores va a tener un número, ¿no? Que yo se lo voy a asignar. Por ejemplo, voy a crear mi VLAN profesores y le voy a poner VLAN ID 10. A la VLAN alumnos le voy a poner VLAN ID 20, por ejemplo, ¿no? Y a la VLAN administrativos, VLAN ID 30, ¿ok? Solo por imaginar los VLAN ID. Una vez que yo ya tengo esto en mi mente, he hecho una tablita donde he escrito y he graficado y cómo van a estar distribuidas mis VLANs, yo lo que tengo que, en el switch, ¿no? Tengo que identificar e indicar los puertos que van a formar parte de esta VLAN. ¿Ok? Si es un switch de 24 puertos, yo tengo que calcular cuántos usuarios tengo en la VLAN 10. Voy a tener 8 usuarios, entonces 8 puertos van a formar parte de esa VLAN. Para la VLAN 20, para la VLAN de profesores, ¿cuántos usuarios voy a tener? Voy a tener 10. Allá, entonces 8 en uno más 10 de otro, ahí tengo 18. Y para los administrativos solo son 3, ok, 3 nada más. Entonces así ya divido y identifico, no solamente identifico la cantidad de puertos, sino también ya selecciono los puertos que van a formar parte de esa VLAN, ¿no? Y después de eso le asigno el rol que van a tener los puertos.
En todos esos puertos que ya separé, donde se van a conectar los usuarios, van a ser de tipo untagged y selecciono un puerto que es el que me va a servir para comunicarme con el otro switch o con los otros switches en el caso de que sean más, y a ese puerto lo voy a configurar como target. Entonces, estos son los pasos secuenciales, ¿no?, en los que uno normalmente sigue cuando configura o diseña una VLAN, ¿no? Cuando configura, perdón, VLANs en un switch. ¿Ok? Entonces, eh, yo he llamado así bien simple en el ejemplo, ¿no? Las tres VLANs, una se llama VLAN 10 y le he puesto un VLAN ID 10, ¿no? O sea, un número 10. La segunda se va a llamar VLAN 20 y le voy a poner un VLAN ID 20, ¿no? Por supuesto, cuando uno configura en un lugar específico no es tan básico, ¿no? Esto es básico solo por el ejemplo, simple solo por ejemplo. Uno debe poner mejor un nombre que identifique realmente a la VLAN, ¿no? Como profesores, contadores, etcétera, etcétera. Pero para ejemplo, el nombre de la VLAN es VLAN 10 y el VLAN ID es el VLAN ID 10. Ahora, yo le estoy asignando a los switches los puertos del 1 al 5 para esa VLAN 10. Y como ahí se van a conectar los usuarios, a esos puertos los voy a configurar en modo untagged. De igual manera, para la VLAN 20 voy a usar los puertos del 6 al 10, ¿no? Perdón, primero voy a usar los puertos del 1 al 5. En la segunda VLAN, la VLAN 20, voy a usar los puertos del 6 al 10. Y en la tercera, los puertos del 11 al 15. Como en todos van a estar los usuarios conectados, a todos los voy a configurar en modo untagged. Y finalmente, en el puerto 24, que va a ser el puerto que voy a usar para conectarme con los otros switches, yo lo voy a configurar en modo target, que es la forma como se configura para la conexión entre switches, y ese puerto me va a dejar pasar todas las VLANs, porque por ahí van a pasar todas las VLANs, la 10, la 20 y la 30, incluso la 1, que es la VLAN por defecto también. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de cómo debemos de configurar, ¿no? Los pasos están ahí, definidos ahí en ese ejemplo nada más. Los pasos que hemos visto aquí están aquí en este desarrollo. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el switch? ¿Cómo lo hacemos en el switch? ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos en el switch? El- la primera reunión que tuvimos cuando hablamos acerca de la gestión de los switches, vimos que en nuestros switches tiene principalmente dos grandes partes, ¿no? Tiene cuatro partes en realidad, toda la interfase de configuración, pero las dos más importantes o las dos principales eran la parte izquierda, donde estaban todas las características y protocolos que tiene el switch, y en la parte derecha, la parte grande, es donde se amplifica, donde se pueden visualizar los elementos que hemos seleccionado, donde podemos llenar y configurar, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte de la izquierda, donde están todas las opciones y características, nosotros vamos y ubicamos la parte que dice L2 Features, la opción VLAN, y dentro de la opción VLAN, la opción 802.1Q. El 802.1Q es el estándar que maneja todo lo que es el concepto de VLANs, de etiquetado de paquetes y todo eso. ¿Ok? Entonces, cuando entramos a esa opción, ¿no? Cuando entramos al 802.1Q VLAN, lo primero que vamos a ver es esta imagen que está arriba, ¿no? Me aparece ahí 802.1Q VLAN y ustedes ven ahí una cajita que dice VLAN ID List. Ahí yo voy a poner el VLAN ID de la VLAN que yo quiero crear. En este caso la VLAN 10. Voy a poner el VLAN ID 10, voy a poner aplicar, y en la parte de abajo me va a aparecer, ¿no? En la parte de abajo hay una tablita donde van a aparecer todas las entradas, todo lo que yo estoy añadiendo. Me va a aparecer un nombre por defecto, que es VLAN 0010, ¿no? Y con su VLAN ID 10 en el lado izquierdo. ¿Ok? Si yo quiero cambiar, como por supuesto va a ser ese nombre que no me dice nada, y quiero ponerle profesores, alumnos, etcétera, voy a la opción Edit que está ahí a la derecha, presiono Edit y voy a poder cambiarle ese nombre por defecto con el que viene la VLAN, y ahí le puedo poner profesores, alumnos, contadores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, así de simple, yo ya tengo mi VLAN 10 creada
¿no? Mi VLAN 10 creada con su VLAN ID y su nombre. De la misma forma voy a hacer, perdón, para la VLAN 20, para la 30 y todas las otras VLANs que yo quiera crear, así, de la misma forma. Primero, añado el VLAN ID, pongo aplicar, el VLAN ID automáticamente se va a generar en la tabla de abajo con un nombre por defecto y ahí modifico el nombre por defecto al nombre que yo quiero. Así yo voy a añadir todas las VLANs que yo quiero para que tenga mi switch. Ahí hasta el momento solo las estoy creando, todavía no estoy configurando nada. Una vez que yo ya tenga todo creado, ¿no? Las tres, en este caso para el ejemplo, ¿no? Las tres VLANs creadas, la 10, la 20 y la 30, ¿ok? Cuando ya termine de crear las tres VLANs y le haya puesto su respectivo nombre, lo que voy a hacer es asignarle los puertos, ¿no? Asignarle los puertos y configurar los puertos. Yo vimos aquí en el ejemplo, voy a retroceder, que para la VLAN 10 yo iba a asignarle los puertos del 1 al 5 y los iba a configurar en modo untagged, ¿no? Ya creé el nombre y ya le asigné el VLAN ID, ahora me falta asignarle los puertos, ¿no? Decirle que el puerto del 1 al 5 van a formar parte de esa VLAN y decirle que esos puertos van a estar en modo untagged, ¿ok? Entonces, me voy de igual manera, ¿no? A la parte donde está, a la parte izquierda, donde está la opción de VLANs, ahí voy a encontrar la opción de VLAN, entro a la opción de VLAN, va a haber una subopción que dice VLAN Interface y dentro de esa opción Edit. Cuando entro a esa función de VLAN Interface, voy a encontrar esta imagen que me muestra ahí todos los puertos que tiene el switch, ¿no? Entonces, como la VLAN 10 los puertos, perdón, del 1 al 5 van a estar asociados a la VLAN 10, yo entro al puerto 1, que es el primero, y coloco ahí Edit. ¿Ok? Hago clic en Edit. Cuando hago clic en Edit, lo primero que me va a aparecer es esto. Entonces, aquí, ¿qué voy a hacer yo aquí? Aquí yo voy a poner, esta ventana es para el puerto 1. Ustedes, si se dan cuenta, ahí dice port, ¿no? Ethernet 1-01, ¿no? Eso quiere decir que es para el puerto 1. ¿En qué modo va a estar este puerto? Hemos visto que del puerto del 1 al 5 va a estar en modo untagged o acceso, que es lo mismo. Entonces yo voy a colocar y elegir la opción acceso. La opción untagged también la voy a elegir y abajo donde dice VLAN ID yo le voy a poner el 10. ¿Por qué? Porque ese puerto va a formar parte de la VLAN 10. ¿Ok? Ahora, ahí ya está el puerto 1 asignado a la VLAN 10 en modo acceso o en modo untagged. La pregunta es, si yo tengo muchos puertos que añadir a la VLAN 10, no voy a repetir esto, ¿no? Por cada uno. Entonces, este switch, o en realidad los switches tienen la opción de poder clonar esta configuración que yo he hecho al puerto, clonarla a todos los otros puertos del switch que yo quiero. En este caso, en la parte derecha, ustedes ven la opción de clonar, hay que habilitarla. Y yo le voy a decir al switch que voy a clonar esta configuración, ¿no? Es decir, acceso, en modo acceso a la VLAN 10, la voy a clonar desde los puertos 1 al 5. Y es como vimos en el ejemplo, ¿no? Que los puertos del 1 al 5 iban a ser los que formaban parte de la VLAN 10. Entonces, de esta manera, ¿no? De esta manera, el switch va a clonar esta configuración a los puertos del 1 al 5. Pongo aplicar, ¿no? Pongo aplicar y los puertos del 1 al 5 ya van a formar parte de la VLAN 10. Este mismo proceso, ¿no? Para no repetirlo, este mismo proceso lo tengo que repetir para las otras VLANs con los otros puertos. Ya tengo configurados el puerto del 1 al 5 asociados a la VLAN 10, entonces voy a regresar nuevamente a esta ventana de acá, a esta pantalla de aquí, ¿no? Y ahora como ya tengo configurados del 1 al 5 los puertos, voy a entrar desde el puerto 6, ¿no? Y voy a generar la misma configuración en el puerto 6, voy a poner que también va a estar en modo acceso, pero el puerto 6 va a formar parte ahora de la VLAN 20. En lugar de 10, ahí voy a poner 20 y de igual manera voy a clonar esa configuración desde el puerto 6 hasta el puerto 10 y pongo aplicar y ya tengo del puerto 6 al 10 de manera, ya los tengo asignados a la VLAN 20 y de igual forma para la VLAN 30 desde el puerto 11 hasta el puerto 15. Una vez que yo ya tengo esto, ¿no? Ya asigné los puertos y ya los configuré,
¿ok? Me queda el último puerto, que es el puerto 24, que habíamos dicho que iba a ser el puerto trunk, que iba a ser el puerto que me va a unir a los otros switches. Para ese caso, voy a VLAN Interface, elijo el puerto 24, pongo Edit, y a la hora de entrar en Edit, voy a seleccionar en el modo de VLAN. Ahora ya no voy a seleccionar acceso, ahora voy a seleccionar trunk, ¿no? Porque esa es la opción, esa es la forma como quiero que trabaje el puerto, ¿no? Entonces, qué es lo que va a hacer? Si ustedes se dan cuenta, al final, ¿no?, de la imagen dice Current Allowed VLAN Range. O sea, cuáles son las VLANs, el rango de VLANs que están permitidas para ese puerto, ¿no? Están todas, desde la 1 hasta la 4094, ¿no? Y en Action dice All, ¿no? Quiere decir que todas las VLANs pasan por ahí. Por supuesto, todas las VLANs tienen que pasar por ahí, porque si no, si yo solo permitiese pasar dos VLANs, la 10 y la 20, por ejemplo, si la 30 quiere comunicarse con otros usuarios de otros switches, también de la VLAN 30, no podrían. Entonces tienen que pasar todas las VLANs. Por supuesto que tiene la opción el puerto de configurar y seleccionar y filtrar solo algunas VLANs, etcétera. Sí, sí se puede hacer, ¿no? Poniendo ahí el rango de VLANs permitido, se puede poner, ¿no? Solo la 10 y la 20, no la 30, pero eso es muy raro porque normalmente todas las VLANs necesitan estar comunicadas unas con otras. De esta manera, de esta manera, hasta aquí ya hemos configurado un switch con tres VLANs, ¿no? Hemos asignado los puertos del 1 hasta el 15, los hemos asignado a esas tres VLANs, les hemos indicado en qué modo de puerto van a trabajar, van a ser en puerto en modo acceso, en modo on target, ¿no? Y también el puerto 24 va a ser de modo tagueado. Esto para un switch. Para el otro switch se repite el mismo proceso solamente, ¿no? El mismo proceso y ya podemos trabajar sin ningún problema con nuestras VLANs. Ya tendríamos creadas tres VLANs con sus puertos asignados, con sus puertos a su vez ya configurados y todo eso. ¿Ok? ¿De qué manera usamos el puerto híbrido? Yo les dije que habían tres formas de usar los puertos, ¿no? A target y target, que es lo que hemos visto ahora en este ejemplo, y el modo híbrido. Les dije que un puerto híbrido, a diferencia del untarget y target, un puerto híbrido un solo puerto puede formar parte de más de una VLAN, ¿ok? De más de una VLAN. Normalmente, cada puerto, principalmente los de modo untarget, cada puerto forma parte de una sola VLAN, ¿no? Pero en este caso, en modo híbrido, justamente por eso su nombre lo llama así, me permite a mí que un solo puerto forme parte de más de una VLAN. Una conexión muy conocida para todos los que de alguna manera trabajamos en una oficina es esta que ustedes ven ahí, ¿no? Muchas veces el usuario se conecta a la red a través del teléfono IP, ¿no? Se conecta al teléfono y el teléfono se conecta al punto de red o al switch en este caso, ¿no? Entonces, de esta manera, yo estoy, entre comillas, ahorrando un punto de red y a la vez conectando dos dispositivos. Si yo tengo en mi red si yo tengo en mi red separadas, ¿no? Lo que son la telefonía IP, ¿no? Todo lo que son los servicios de voz y los servicios de datos, es muy probable que yo tenga una VLAN de datos y una VLAN de voz, ¿no? Donde están los teléfonos, la central, y en la VLAN de datos donde están los usuarios, las computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, si yo tengo separada, segmentada mi red de esa manera, como VLAN de datos y VLAN de voz, ¿cómo entonces yo puedo hacer de que mi computador se pueda conectar a la red a través del teléfono, ¿no? Y el teléfono a su vez conectar al switch? En primer lugar, el puerto donde va a ir conectado el teléfono, ¿no? Tiene que formar parte tanto de la VLAN de datos como la VLAN de voz. ¿Por qué? Porque el teléfono tiene que conectarse a la red, ¿no? Para poder comunicarse con los otros teléfonos, y a la vez la laptop también tiene que comunicarse a la red. Y ambos llegan al mismo puerto, ¿ok? Entonces, para eso se usa el modo híbrido, ¿no? Para usar el modo híbrido, ¿no? Para usar el modo híbrido, yo le puedo, selecciono el tipo de VLAN que voy a asignarle a ese puerto, le voy a asignar el modo híbrido, ¿no? Que es el tercer modo que aparece ahí, y en la parte de abajo, ¿no? Ustedes se dan cuenta que dice untarget y target, ¿no? Yo voy a decirle, por ejemplo, para la VLAN de datos, yo le voy a poner en modo untarget
y le voy a poner el VLAN ID ahí, la VLAN 10, ¿no? Y después voy a marcar de modo target o modo tagueado para la VLAN de voz, que es la VLAN de la telefonía, y le voy a poner el número de la VLAN a la que pertenece la VLAN de voz, ¿no? Por ejemplo, la VLAN 20. Y de esta manera pongo aplicar y ese puerto, ¿no?, va a formar parte de dos VLANs, de la VLAN de voz y la VLAN de datos. De la VLAN de voz en modo untarget y la VLAN de datos en modo target, ¿no? Y de esta manera, ¿no?, esa conexión, la que vimos en el ejemplo, va a poder funcionar, ¿no?, utilizando un solo puerto para la conexión de dos tipos de usuarios diferentes, en este caso de un teléfono IP y de un usuario. ¿Ok? Bueno, eso es todo, ¿no? He tratado de resumir de manera sencilla, he tratado de hacerlo sencillo también, este, el concepto de VLANs y cómo configurarlas a través de nuestros switches para que ustedes puedan tener una idea, ¿no?, de este tipo de configuraciones, que es bastante simple en lo que es interfase web, ¿no? La interfase web es bastante intuitiva, los que ya tienen cierto conocimiento lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Ok, gracias por su atención. Cualquier pregunta, cualquier consulta, estamos a disposición.